con todos ustedes. Gracias por la invitación de la institución SICAT que ha apoyado en este evento y de los organizadores del sindicato del CINES CRUEN, ¿no?, de salud. Bueno, muy buenas tardes con todos, ¿no? El quien habla es un enfermero también, ¿no?, que trabaja en salud. Tengo la especialidad de emergencia y desastres y también me dedico en otros rubros como en planificación y gestión de riesgo de desastres y desarrollo sostenible, ¿no? Trabajo con entidades públicas y privadas a nivel local y nacional. Bien, bueno, en este tema me ha tocado o se me ha anticipado, ¿no?, para prepararme en lo que es organización del personal de salud ante una emergencia masiva y desastre, ¿no? Ustedes, como saben, todos somos acá participantes, todos profesionales de enfermería, y como profesionales de salud nosotros estamos inmersos en atender, ¿no?, a heridos, ¿no?, en diferentes áreas de servicio, ¿no?, ya sea en diferentes niveles hospitalarios, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? Si nosotros nos imaginamos si habría una amenaza que de repente en nuestra región sucede, ustedes, ¿qué amenaza sería antes de eso yo quiero preguntar, ¿qué amenaza sería ¿no?, una primera amenaza para nuestra región? Ustedes se han preguntado o ustedes saben, ya sabemos, ¿no? Siempre es el sismo, ¿sí? Es una amenaza o peligro que siempre acecha a toda la sociedad porque somos una sociedad vulnerable, ¿no?, ya sea por las construcciones o por el crecimiento poblacional en todo el urbe de Lima metropolitano, ¿no? Entonces ese es el temor. Vivimos en un silencio sísmico, ¿no? Bueno, no es netamente sísmico, pero hay varias amenazas que nosotros podemos hablar. Ya sería demasiado, ¿no?, de agrandarme en este área, pero más vamos desarrollando nuestra primera amenaza, digamos que es sismo, ¿no?, y un tsunami. Y podría ser ahí también por el río, todo ello que ha sucedido, ¿no?, el año pasado, por deslizamiento de río o algunos huaicos que puede suceder por una alteración meteorológica, ¿no? Pero más que todo es sismo, ¿no? Mira, hipotéticamente es un estudio de SISMID, ¿no? Dice, en caso que sucede un gran desastre, es un estudio que proyectan a esto, ¿no?, una hipótesis de la ocurrencia de un terremoto seguido de un tsunami en el litoral central del Perú, cuya magnitud podría ser de 8 grados de Mercalli, ¿no? Los expertos estiman que 200.000 viviendas quedarían destruidas, solo estamos hablando de Lima y Callao, ¿no? Y 384.000 viviendas inhabitables, ¿no? Y esto ocasionaría pues 51.000 muertes o muertos, entre 50.000 a 686.000 heridos en Lima y Callao. Ustedes imagínense qué tal magnitud o qué tal de número de personas, ¿no?, que pueden fallecer, que pueden morir, que pueden haber heridos. Entonces nosotros como profesionales de salud, no solo es de enfermería, sino es un trabajo multidisciplinario de varias entidades, ¿no? Entonces vamos a explicar de esa manera cómo nos podemos organizar. ¿Estamos organizados? ¿No estamos organizados? ¿Nos falta mucho? ¿Quiénes cometen ese error de repente en el sector salud de que realmente de conllevar parte de lo que es en cuestión de desastres, ¿no? Porque no es muy hablado ni tampoco muy interesante, muy interesados creo con nuestras autoridades, ¿no? Mira, entonces esta sería la demanda contingente que deben esperar los servicios de salud. De 10 a 20% de los heridos serán graves y requerirán una atención en hospitales de alta complejidad. Y nosotros como profesionales de salud trabajamos en todos los hospitales, en todos los niveles hospitales, entonces estamos en cualquier momento a atender
y auxiliar a estos heridos. Bueno, acá vamos a ver el sistema hospitalario. Para nosotros brindar una atención a los heridos en masa, nosotros no podemos hacer si nosotros no tenemos una herramienta. No podemos hacer cuando nosotros la parte estructura, la parte organización, no está concatenado o relacionado al mismo tiempo. No podemos trabajar, ¿no? Mira, como dice, número 1, ubicación geográfica. Si nuestro hospital no está construido en un lugar adecuado, esto nosotros no lo hemos previsto. En el Perú nadie se ha previsto, porque todos los centros hospitalarios, los hospitales han construido donde que pueda, donde hay un espacio, es la verdad. Desde ese punto de vista, había una falla ya, desde muy antes, ¿no? ¿Por qué? Porque las amenazas frecuentan, en cada región es diferente, a nivel nacional. Acá en Lima, puede ser por el tipo de suelo, arcilloso, arenoso, como en Villa Salvador, es arenoso, La Molina, de igual manera. Entonces, es un estudio de suelo que se realiza, para eso hay otro área de estudio de suelos, eso hacen ya los de SISMID, los ingenieros civiles, etc., ¿no? Pero nosotros no somos ajenos, nosotros estamos como profesionales para trabajar en este rubro, en todos los aspectos, en lo que es de desastres, ¿no? En la administración. Entonces, mira, en ubicación geográfica, si un hospital no está construido adecuadamente en las propiedades que tiene de repente en el estudio de suelo inadecuado, pues no va a resistir, ¿cierto? Va a colapsar. Entonces, ¿cómo podemos brindar una atención a esos heridos en masa? No podemos. Aspectos estructurales, si realmente actualmente hay inspección técnica de seguridad de edificaciones. Recién año pasado salía una norma técnica. Ahora todas las construcciones de hospitales, edificaciones, tienen que estar basadas en esa norma. Entonces hay un grupo de profesionales que evalúa, ¿no? Pero eso anteriormente no se cumplía esas normas. Por ejemplo, el grado de seguridad, ¿no?, del sistema estructural, de qué tipo de material se ha construido, ¿no? Cómo se ha construido, qué cemento, en qué tipo de piedra, etcétera, ¿no? Y todo eso es un componente, ¿no? Los fierros. Entonces también el tiempo de antigüedad ya del hospital, porque acá en Lima hay varios hospitales nacionales más grandes, ¿no?, que tienen todas las especialidades, ya sea en salud y Ministerio de Salud, pero ¿cómo están construidos esos hospitales? Ya tienen una antigüedad bastante, más de 30 años, 40 años, ¿no? Entonces cree que supuestamente en un terremoto de gran magnitud va a soportar esa, lo dudo, ¿no? Otro aspecto, en el aspecto lo que es no estructurales. En los aspectos no estructurales vamos a ver las líneas vitales, los servicios de agua, luz, ¿no?, el desagüe, cómo está construido en nuestros hospitales, ¿no? Si colapsan, entonces, por ejemplo, el agua es vital para la limpieza, para la higiene, para el lavado de mano, etcétera, ¿no?, para una buena atención, para evitar las infecciones. Pero si de repente no tenemos como una reserva o tanques de reservorio, todo eso, ¿estaremos preparados? ¿No? Todas esas cositas, aparte de lo que va a amoblar a un hospital, entonces esos son los aspectos no estructurales. Los estructurales son como en esta edificación, por ejemplo, los muros, los concretos, ¿no?, los fierros, el cemento, todo, esa es la parte estructural, ¿no? Y el no estructural es lo que conforma, por ejemplo, una estructura, ¿no?, el mobiliario, ¿no?, por ejemplo, las mesas, las sillas, los equipos de salud, por ejemplo, los rayos X, todos esos implementos, esos son los no estructurales. Eso debemos conocer nosotros, ¿no? Y los aspectos funcionales, ¿qué es, no? Entonces los aspectos funcionales vamos a ver, por ejemplo, acá, no se nota muy, los planes, ¿no? Los planes de emergencia, frente a emergencia y desastres, ¿no? Hay algunos planes de respuesta en cada hospital, en cada centro de salud, o los comités que están organizados en cada servicio, los brigadas. Entonces, ¿cómo están organizados? Están conscientemente organizados por la persona que conoce, el quien le orienta, o reciben capacitaciones,
gradualmente, o en qué con esas presentaciones que INDECI organiza en varias oportunidades del año, se programa. Entonces nosotros somos conscientes de lo que vamos a, en esas simulaciones de actuar, de reaccionar. Parece un poco de burla, lo tomamos nosotros. Siempre yo también he participado, me ha tocado, ¿no?, oportunidades, pero no estamos conscientes, no estamos preparados en ese aspecto, ¿no? O por lo menos en esas fechas importantes que organiza a nivel nacional los simulacros, debería estar las zonas seguras, internas y externas, por lo menos deben estar señalizadas bien, o bien marcadas, ¿no?, con color amarillo, ¿no? Los extintores, las zonas de evacuación, cómo van a evacuar. Entonces, ahí se debe poner las prácticas, pero no lo ponemos. Yo también, no somos conscientes, ¿verdad? Pero no hay que culpar, ¿no? Pero depende de quién, depende de nuestras autoridades, el quien organiza, el quien lidera, ¿no? Entonces, en esa parte estamos un poco bastante falencias, bastante, ¿no? No estamos muy conscientes, ¿no?, en continuar. Bueno, entonces todo esto, ¿no?, para, en los 4 aspectos muy importantes para nosotros responder frente a una emergencia masiva, un desastre catastrófico, ¿no? El personal también, ¿cómo va a responder? ¿Cómo vamos a brindar nosotros la intervención inicial en nuestros centros asistenciales o en los hospitales? Pero si no, no los vamos a poder hacer. No los vamos a poder hacer. Bueno, vamos pasando acá en los niveles de centros hospitalarios, un poquito para conocer la norma técnica de salud de MINSA del 2011, cómo lo categoriza, ¿no?, los establecimientos del sector salud. Ahí estamos viendo, ¿no?, categoría 1, esto es el primer nivel de atención, segundo nivel de atención y tercer nivel de atención. Todos los de primer nivel de atención siempre están en zonas rurales, en zonas más alejadas, ¿no? En segundo nivel de atención, bueno, en zonas urbanas, en Lima, en provincias, en los departamentos, ¿no? Tercer nivel, bueno, siempre se encuentra en Loaiza, hospitales de 2 de especialistas, ¿no?, de diferentes especialidades. Pero bastante vamos a hablar más adelante de esto. Los hospitales de nivel 2 y nivel 3 en provincias están liderados por los gobiernos. De locales, entonces, o tampoco región Lima, ¿no? Entonces no es así. En provincia sí. Entonces eso hay que tener un poco en consideración. Sucesivo voy a explicar de esa manera, ¿no? Entonces, en provincias todos los hospitales están al mano de los gobiernos regionales. Y acá en Lima todos los hospitales están al mando del Ministerio de Salud, de salud, de cada entidad, de cada ministerio, ¿no? Es la diferencia. Acá la problemática de atención sanitaria en situaciones de desastre, ¿no? Bueno, dice, la emergencia es parte del funcionamiento cotidiano del sector salud, pero en caso de desastre alcanza otras dimensiones. En la hipótesis de un terremoto, como yo le había mencionado, de un gran magnitud en Lima y Callao, el sector salud se enfrentará con 2 problemas mayores, ¿no? Primero, la pérdida de capacidades de los establecimientos de salud por daños estructurales o funcionales. Segundo, la necesidad de atender más personas. Se trata entonces de enfrentar una emergencia masiva con menos recursos, ya sea recursos no estructurales y funcionales. ¿Es así? Y eso es lo que va a pasar, y esa es nuestra situación de repente. Bueno, en las capacidades de respuesta, de recuperación temprana en emergencias masivas,
y desastre. Acá es otro problema, ¿no? Los centros de decisión. Los centros de decisión, a mi parecer, debe ser Minsa, ¿no? Pero lamentablemente cuando vas en un simulacro, eso no sucede. O hay ejemplo, por ejemplo, tomamos nada más cuando ha sucedido el terremoto en Pisco, el año 2007. ¿Quiénes lideraban? Todos hacían lo que da la gana, de verdad, disculpan, todos hacían lo que querían, porque cada entidad ponía su carpa y ellos eran autónomos, y ellos son, más que todo era figuritismo, ¿no? Esa es la verdad. Tú te vas en un simulacro igual acá, porque último simulacro yo participé en RIMAC, que también ha participado de MINSA, el SAMU, y todas las instituciones de Fuerza Armada, todas las instituciones de primera respuesta. El bombero es lo que quería liderar. Entonces ese es el problema, hay celos, bastantes celos. Quiere liderar de salud, quiere liderar el Ministerio de Salud, quiere liderar los bomberos, que los bomberos son los máximos en todo, ¿no? Entonces así, en ese celo, ¿no? Pero yo digo, en ese celo que estamos nosotros conviviendo en una emergencia, así no, nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Quién va a liderar en ese momento de una emergencia masiva, ¿no? Estamos hablando de una emergencia masiva, ahorita no. ¿Quién va a liderar en ese momento? Entonces, en lo que es en salud nada más, todos no quieren dar marcha atrás, todos quieren estar ahí. Entonces ahí es el problema también. Entonces hay varias cositas de regular, ¿no? Entonces de repente más adelante pues ya nos encaminemos bien, ¿no? Mira, por ejemplo, el gran número que tenga los centros de salud, los hospitales es MINSA, después viene el E-Salud, ¿no? Las Fuerzas Armadas, las clínicas privadas también, las municipalidades, como por ejemplo el CISOL, ¿no? Del gobierno regional, y el de los Chalacos de Callao, también tienen sus, ¿no? Su sector salud, ¿ven? Otros, ¿no? Entidades más. Y otro es los establecimientos de salud en el número de camas, ¿no? Repartición son muy distintas, ¿no? ¿Quiénes van bueno, acá vemos el total de establecimientos. Los establecimientos de salud, ¿quiénes van a tener? ¿De qué sector más? Es Ministerio de Salud. Y enseguida es salud. El 6%, el 75% lo hace MINSA. Esto es a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. Entonces todas las instituciones más lo tiene el Ministerio de Salud, enseguida es salud el 6%, enseguida es municipalidades, los establecimientos de salud de atención me refiero, y también acá las clínicas privadas también, ¿no? También contado con Sanidad de Fuerzas Armadas un 3%, y de la Policía Nacional también un 4%, ¿no? Entonces están compartidos. O sea que en los establecimientos de salud siempre van a tener el número de cantidades más en el Ministerio de Salud. Ahora, en total de camas, de igual manera, el Ministerio de Salud va a tener el Ministerio de Salud por salud, y municipalidades no tiene camas, no tiene hospitalizaciones, siempre ha sido más, por ejemplo, Solidaridad, siempre hay consultorios, ¿no? Más consultorios, no hay camas, ¿no? De igual manera en Ochalá. Y las clínicas privadas, sí, del 10% está de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional el 4%, ¿no? El número de camas a nivel nacional. Acá un poco vamos a de número de camas en los establecimientos de salud por institución, ¿no? Si nos damos cuenta para acá, en la parte céntrica, lo que es Cercado Lima, Jesús María, Pueblo Libre, Breña, todas las concentraciones en esta parte están más ubicadas, ¿ves? De salud, MINSA, ¿no? Los números de cama. Pero en la parte, lo que es los conos, por ejemplo, de San Juan del Lurigancho, Comas, entonces hay pocos, ¿no? Pocos números de camas. Pero sin embargo, en esa zona hay más población, y es más población vulnerable. ¿Por qué? Porque por todos los cerros han construido sus viviendas, ¿no? Sin ningún de apoyo profesional, ¿no? Entonces son más vulnerables, tanto su vivienda y como también la misma población. Entonces ellos van a sufrir más en esta parte de lo que es cuando hay una emergencia masiva o un terremoto de gran magnitud, ¿no? Entonces ahí va a haber más heridos, más muertos, ¿no? Entonces pues lamentablemente la situación es así, ¿no? Y en esta zona también van a colapsar nuestros hospitales, ¿no? Acá hay otro, perdón.
Pero mira, continuando. Otro problema es en las áreas de expansión. Cada hospital, nuestros hospitales de nosotros que trabajamos, tendremos una expansión, espacios propios o cercanos, ¿no? De repente las cocheras, un estadio, un espacio libre. ¿Para qué? Para que nosotros de repente ahí instalar, ¿no?, carpas para esa intervención inicial en una emergencia masiva, ¿no? Es muy necesario. Tendremos, entonces eso también cuenta, ¿no? En este aspecto es un aspecto muy importante de considerar, ¿no?, los espacios propios o cercanos, de repente una iglesia o un colegio. Se estará acordadamente, de repente nuestro director, el quien representa. Entonces todas esas cositas tiene que haber una preparación, ¿no?, para este caso, lo que es de emergencia y desastres, ¿no? Por ejemplo, nuestros almacenes, insumos médicos, los medicamentos, tendremos un stock directamente para este evento, ¿no? Otra cosa que podemos tener para atención cotidiana, pero netamente hablando para emergencias y desastres, ¿no?, cuando hay un gran heridos de masa, tiene que haber, ¿no?, un stock, ya sea en MINSA y en salud, deben considerar, porque son las entidades más grandes que resaltan en atención, ¿no?, de la salud. Acá hay otra, los bancos de sangre igual, porque va a haber heridos, ¿no?, va a haber bastante heridas abiertas, ¿no? Entonces en este aspecto tiene que haber bancos de sangre. ¿Quién lo tiene en este aspecto? Y de igual manera MINSA, ¿no? Salud también, los bancos de sangre tienen, y de poca cantidad también tiene los el MINSA y también el salud. Y estoque de sangre también de igual manera, ¿no? El estoque de sangre de igual manera, acá, bueno, esto es un estudio de CIRAD, es una ONG, en el año 2011, que han hecho un estudio con INESI, entonces un poco dificultoso para el traslado, ¿no? En caso que de repente hay un impacto de repente en un determinado lugar, no sabemos, ¿no?, si va a suceder una emergencia masiva de gran magnitud, hablando en Lima y Callao, no sabe en qué distrito, en qué conos va a ser ese impacto fuerte, ¿no? Entonces ahí se tiene que establecer, ¿no?, como hospitales de campaña, ¿no?, porque los trayectos, las pistas van a estar cerradas, ¿no? Entonces aquellos hospitales, o el quien pueda de repente con helicóptero o por otras vías, se tienen que instalar, ¿no? Se tienen que instalar hospitales de campaña, ¿no?, o el puesto médico avanzado que le llaman, ¿no? Entonces ahí se tiene que atender a estos pacientes, ¿no? Y sí, un poco bien fastidioso para el traslado, va a ser, dices, un poco su movilización es costoso, ¿no?, para el traslado y de adquisición, porque no son carpitas pequeñas que usualmente a veces lo hacen para acá en Lima, ¿no? Sino hospitales de campaña son carpas bien grandes, ¿no?, como un hospital para atender adentro, ¿no?, hasta se puede operar todo, ¿no? Otra de las ambulancias, ¿no? Las ambulancias tendrán, nuestra atención prehospitalaria estará adecuadamente optada o preparada para atención a este nivel, ¿no? Entonces también es un aspecto muy importante también a considerar. Otro, los sistemas de comunicación, ¿no?, los radios HF, los radios VHF, los radios Tetra, ¿no?, porque los celulares o los teléfonos fijos van a colapsar, porque eso fue un claro ejemplo con el caso de sismo de 2007 en Pisco, ¿no?, colapsaron todos los medios de comunicación. Entonces este es otro aspecto muy importante. En cada hospital pues tiene que haber, ¿no?,
estar preparado en este aspecto, en lo que es sistemas de comunicación. En capacidad de respuesta también podemos ver acá observar, ¿no?, la disponibilidad del personal capacitado. Nuestro personal de enfermería o los personal médicos, todo el personal de salud estarán capacitados, ¿no?, o cuántos médicos especialistas se requieren, ¿no?, los enfermeros especializados en este área, los psicólogos, auxiliares, técnicos y otros profesionales más, ¿no?, que van a apoyar en este evento, ¿no?, masivo cuando hay un gran desastre, ¿no? Bueno, yo siempre he visto en el Hospital de Solidaridad realizan en todos los eventos que están planificados por INDES en los simulacros han participado, ¿no? Esta es la última participación que hubo hace 2 meses en RIMAC, ¿no? Entonces el Hospital de Solidaridad traslada su bus, ¿no?, para una atención. Entonces es una campaña que ellos se han instalado y han podido mostrar en este simulacro, ¿no? Esto fue un simulacro multidisciplinario con todas las entidades de la primera respuesta, ¿no?, las Fuerzas Armadas, etcétera, que se ha organizado en el Ejército. Entonces de MINSA también han participado, pero de salud no han participado acá, no ha participado. Lamentablemente, pues como le digo, ¿no?, nuestras entidades no están conscientes, ¿no?, nuestras autoridades, de participar unidamente, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, a nivel nacional, de los recursos humanos del sector salud, por institución, según grupo de ocupacional, ¿no?, cargo. Este es recientemente, el 2015. Pero a nivel nacional, ¿cuántos profesionales tenemos, ¿no?, de salud? 242.779 profesionales, al 100%, ¿no?, de todas las entidades. Acá está MINSA, acá está de salud, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, CISOL, etc. ¿Cuántos médicos? Siempre va a haber entre médicos y enfermeros un porcentaje más alto, ¿no? Entonces nuestros profesionales de salud estarán capacitados para atender este nivel de magnitud que puede ocurrir un gran desastre. Entonces, pues no sé, eso queda una incógnita de repente que nosotros lo sabemos, no, me parece, no estamos preparados, ¿no? Y otro, acá también, de igual manera los índices en los profesionales de salud, hay más en MINSA, ¿no?, Ministerio de Salud, un 69%, en la salud un 22% de los profesionales de salud trabajando. Esta es la vulnerabilidad del sistema de salud que actualmente, ¿no?, casi por ahí estamos actualmente. Hay un estudio solo, como le digo, de 2011, entonces hay una vulnerabilidad bastante, ¿no?, en la distancia, ¿no?, más que todo, como le enseñé anteriormente en la mapa, está más centralizado, ¿no?, en la parte céntrica de Lima metropolitana, ¿no?, todos los hospitales. Y la población ha crecido, y la población más distante dice más de 5 kilómetros a un hospital principal se encuentran las personas, ¿no? Entonces cuando hay un gran desastre, ¿cómo va a llegar a ese nivel para poder atenderse, ¿no? Ahí va a ser un problema, ¿no?, para todos, ¿no?, para el sector salud, para todos los heridos, para todos esos damnificados, ¿no? Y un 31% es el 31% es a una distancia de 5 kilómetros que se encuentran las personas, y a menos de 5 kilómetros de un hospital principal es un 69%. Pero de todas maneras, pues es alto, ¿no?, es bien alto que realmente nuestra comunidad, nuestra sociedad se encuentra, ¿no?, para llegar a un hospital, para brindarse atención, ¿no? Y esa es nuestra realidad, ¿no? Acá hay otra vulnerabilidad del sistema de salud, ¿no?, la vulnerabilidad bueno, hay un estudio que se ha hecho, como le digo, de los 23 hospitales de bandera, ¿no?, con los 23 hospitales de bandera. Bueno, en estos hospitales de bandera, los pilares eran el sistema de salud, ¿no? Le adelanto un poco. Ahí están los 23 hospitales, ¿no? Entonces, acá están de Ministerio de Salud, todos los hospitales, ¿no?,
2 de Mayo, Loaiza, Sabogal, Cayetano Heredia, todo nivel de salud, nivel MINSA. Entonces, la vulnerabilidad estructural en este aspecto, en funcional, ¿no? Estructural y funcional de los 23 hospitales bandera de Lima y Callao, pues han sido una vulnerabilidad estructural alto, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? No están aptos para atender, ¿no? Porque es muy alto, ¿no? Todos los hospitales, 2 de Mayo, Arzobispo Loaiza, Sabogal, Cayetano Heredia, Carrión, todos ellos son muy altos. Entonces, bien difícil que van a colapsar, ¿no? Entonces, prácticamente estos hospitales no van a estar prestos sellanos para poder atender en una emergencia masiva, ¿no? Ahora, acá en vulnerabilidad funcional, bueno, hay algunos que es alto, que es bajo, que es medio. En respecto a lo que es vulnerabilidad, vamos a ver, cuando la vulnerabilidad es alta, muy alta, es imposible para atenderse. Tiene que ser baja o mediana, por lo menos para que pueda funcionar ese hospital, ¿no? Entonces acá vemos, pues, ¿no? Más nuestros hospitales principales, una vulnerabilidad estructural muy alta, infuncional, media, baja, media, ¿no? Entre media y baja, ¿no? El único es alto, 2 de Mayo, ¿no? Entonces en estructural estamos pues perdidos, ¿no? Porque la verdad es, todos son una vulnerabilidad muy alta, ¿no? Los hospitales principales. Bueno, acá le han puesto el hospital de emergencias grado de salud baja. No, esto lo contrario, es muy alta. Se han equivocado. Yo lo voy a explicar por qué más adelante, eso estoy explicándolo, ¿no? Entonces este es nuestros hospitales, la situación real de nuestros hospitales grandes, ¿no? En un gran desastre que pueda suceder, no están prestos y llanos para atender. Acá también se puede mostrar, ¿no? Una vulnerabilidad estructural de los hospitales esenciales, ¿no? De camas, ¿no? ¿Ves? Muy alta, de todos los hospitales, digamos, ¿no? Muy alta, 38%. Entonces, ¿cómo podemos atender nosotros una emergencia masiva? Alta, bueno, un poco por ciento, 6%. Alta, y acá de 30 y poco por ciento baja. Es en camas, más o menos, ¿no? Ahora acá en funcional, ¿no? En el funcional, bueno, no hay muy alta, sí hay alta, pero acá hace entender en que estamos preparados, ¿no? Bueno, como somos profesionales de salud, a lo menos entendemos que podemos atender, pero en la forma, lo que es organización en desastres, no estamos organizados. Podemos atender porque somos profesionales de salud, ¿no? Por eso tal vez sale un récord de alta, ¿no? De 47 baja, ¿no? Porque todos estamos preparados como profesionales de salud, ¿no? Para atender. Acá es también una mapa geográfica que más o menos localiza el vulnerabilidad de los 23 hospitales de bandera de Lima y Callao, ¿no? La accesibilidad, ¿no? En accesibilidad, vulnerabilidad y estructural y funcional. En esta, por ejemplo, es baja, una vulnerabilidad estructural y funcional baja. ¿Qué hospitales? Bueno, acá hay un hospital, no lo veo muy bien, pero este es un hospital acá hay un hospital de salud. Este es Grau, este es el hospital del niño. Entonces, esa sí está bien, ¿no? Baja está, en una vulnerabilidad estructural y funcional está preparado. Los verdes están preparaditos, ¿no? No lo veo bien. Bueno, es un hospital del hospital del niño, de MINSA, y hospital de Fuerzas Armadas, de la FAP, es esta, de la FAP, y Marino Molina, que es en esta parte que está. ¿Ves? Porque esa es última construcción. Los hospitales que pueden soportar, dice, un gran terremoto, son las construcciones más o menos que no pasan de una antigüedad de 10 años. Bueno, esa es una posición, según Sismit, ¿no? Más o menos.
pero casi nuestros hospitales tienen, la mayoría de todos los hospitales principales, más de 30 años. Los más probables, como has visto, van a colapsar. Acá la vulnerabilidad del sistema de salud, ¿no? El espacio es un recurso esencial, ¿no? Tener espacio es un recurso esencial para estos tipos de casos, ¿no? ¿Para qué? Para poder aperturar nuestra atención en caso de colapsar en nuestro hospital, para aperturar con carpas o hospitales de campaña, instalar si tenemos ahí como stock, ¿no? Esos tipos de carpas, ¿no? Hospital de campaña. Entonces acá ese es un problema de articulación también, problema de articulación entre recursos centrales y población necesitada de la periferia, ¿no? Necesidad de movilidad, falta de autonomía de territorio, porque no tenemos, el sector salud no tiene autonomía, algunos, bueno, le han quitado algunos terrenos por invasión, etc., ¿no? Y establecimiento de deficiencia, tanto en cuantitativamente y cualitativamente recursos. Los hospitales se encuentran saturados, ¿no? Saturados actualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos atender nosotros en una emergencia masiva? Es un problema. El sistema de salud muestra, ¿no?, un involucramiento importante en cuanto al tema de atención a desastres, pero no parece proyectarse en una situación de crisis de mayor magnitud. Bueno, cuando se va a organizar en un escenario de impacto que se va a suceder en cualquier parte del distrito o en un determinado espacio que va a colapsar, un espacio, se tiene que, en esa zona se tiene que aperturar, ¿no?, el puesto médico avanzado, ¿no? Si tenemos un hospital, un espacio grande, podemos nosotros organizarnos de esta manera. Nuestra zona de impacto, y de ahí la zona de acopio, el triaje, y acá el puesto médico avanzado o los hospitales de campaña. Después de eso, la evacuación. La evacuación tiene que ser por vía tierra, aire o marítimo. Entonces, llegar a un hospital de repente de una mayor complejidad para resolver, que agrava la situación de salud del paciente, ¿no? Entonces siempre tiene que ser administrado de esta manera, se tiene que instalar, se tiene que organizar en el sitio, en el lugar, ¿no?, donde hay flujo de víctimas y flujo de recursos de transporte. Pero esto no solo hace el hospital, esto yo lo hace un trabajo multidisciplinario con otras instituciones y un trabajo transversal, ¿no? En este punto hay algunos temas más adelante, me parece que van a exponer y van a detallar lo que es triaje, lo que es en atención prehospitalaria y todo ello, ¿no? Pues eso es le quería yo dar un alcance, porque si tenemos un hospital con un terreno amplio, se puede aperturar esto y se puede seguir atendiendo a los heridos, ¿no? Acá hay un poquito este es de la OPS, es una muestra muy importante, muy interesante, y que nos hace pensar en un sistema de atención de víctimas en masa, cadena de socorro, tiene que ser multisectorial, ¿ves? Porque en zona de impacto va a haber búsqueda de rescate, acá van a trabajar un grupo de diferentes especialistas en este rubro, ¿no? En rescatar, prácticamente tenemos bomberos acá en Perú, ¿no?, y los otros de repente apoyos internacionales, porque esto ya es un nivel de emergencia de nivel 5, porque hay 5 niveles de emergencia, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces estamos hablando entre nivel 4 y 5, ¿no?, de emergencia, de gran magnitud. En esta, como le digo, vamos a trabajar con todos los profesionales, con todas las entidades públicas, ¿no?, privadas, etcétera, organizaciones sociales y población, ¿no?, organizada, control de tránsito, etcétera, para evacuar todo eso hasta llegar a un hospital. Entonces tiene que ser siempre la organización prehospitalaria con la organización hospitalaria, tienen que trabajar juntos, de la mano, no son separados. Bueno, me parece que el tiempo es corto, pero yo tengo que acelerar. Mira, acá
hemos visto en un panorama de una atención hospitalaria. Ahora quiero yo aclararle, hay una ley del año 2011 que se ha creado esta ley con un foro de acuerdo nacional, el año 2010, ¿no? Con el presidente García. De ahí hay una ley, un marco legal, que nosotros cómo podemos organizarnos, lo sucesivo. Este es el acuerdo nacional, que es el año 2010 que se ha creado. ¿Ya? Bueno, también se basa a todos los a todas las estrategias internacionales, ¿no? Sobre reducción de riesgo de desastres. A todo eso es una presión ya internacional para crear esta norma o esta ley, ¿no? Bueno, acá hay una primera conferencia que se ha hecho ya desde muy antes, una conferencia mundial sobre reducción de riesgo de desastres, ¿no? En el año 1921 a 2011 que se ha creado, ¿no? De ahí suceden muchos desastres. En el año 2000 sucede en Perú, Pisco, en 2007, ¿no? Y ahí hay una conferencia de la segunda conferencia mundial sobre reducción de riesgo de desastres del marco de acción de Hyogo. Entonces, desde ahí parte esta ley del SINAGEL, ¿no? Que en delante yo lo vea, vamos a llegar ahí. ¿Ya? Acá el 2011, justos, ya se crea esta ley, ¿está? La ley del SINAGEL, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Nosotros ahora a este marco vamos a trabajar, adelante, estamos haciéndolo así, bueno, muy lento, pero ahí está, ¿no? Todos los lineamientos que se crean, los lineamientos de estimación, las políticas nacional de gestión de riesgos de desastres, los lineamientos de prevención y reducción de riesgos de desastres, todos los procesos, ¿no? Acá están todas las normativas, todos los lineamientos, y hasta el 2015 se ha creado el último lineamiento de preparación, respuesta y rehabilitación, ¿no? Que se ha terminado ya de instalar, ¿no? ¿Ya? Acá viene lo como un antecedente, es una comparativa entre Haití, que ha sucedido en el país, y en Chile, ¿no? Haití con un temblor, mira, de 7 grados y 8 grados, casi 9, Chile. ¿Cuántos muertos acá? 525 muertos en Chile. Y con este grado en Haití, 316.000 muertos, ¿no? Millones. ¿Ves? Y una pérdida también económica bastante. Bueno, pero este dice es la cara de Perú si sucede un sismo en Lima. Esta es la cara de Perú, así lo dicen los sismólogos, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque los chilenos están preparados bien en esa parte, porque la gestión de riesgo de desastres ya se ha fomentado desde muy antes, pero en Perú me parece que no lo toman muy importante, ¿no? Acá está el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el SINAGER. A base de eso nosotros vamos a trabajar. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, SINAGER, se crea, ¿no? Con un sistema funcional. Ha sido creado una ley del 29664 como un sistema interinstitucional sinérgicamente, que se obliga, y descentralizado, ¿no? Transversalmente y participativo, con una finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros y minimizar los efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos y preparación, ¿no? De atención frente a emergencias y desastres, ¿no? Es una ley, acá está un poquito que le puedo detallar, ¿no? El Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres es un conjunto de orientaciones dirigido a impedir, a reducir los riesgos de desastres, a la generación, ¿no? De nuevos, de riesgos que se pueden producir. ¿Y qué es una gestión de riesgos de desastres? Es un proceso social cuyo fin último es la prevención, reducción y control permanente de los desastres, ¿no? De los factores de desastre. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos se va a dividir en 3 componentes, o en 3 gestiones, ¿no? Gestión prospectiva, correctiva y reactiva, ¿ya? Y entonces, todo un componente de los 3 componentes se va a dividir en los procesos. ¿Y quiénes son un órgano de entidad pública del Estado que son asesores técnicos, ¿no? Entonces, de cada componente se responsabiliza, ¿no? En caso del CENEPRED, es un centro de prevención, de reducción de desastres,
va a capacitar, orientar, ¿no? Hacer lineamientos a esta gestión prospectiva y correctiva. Y lo que es gestión reactiva, lo que nos corresponde a nosotros del sector salud, y estamos ahí nosotros involucrados en esta parte, ¿no? Entonces, ¿quién lo lidera? El INDECI, ¿no? Él asesora, va a asesorar los lineamientos, todo en lo que es la preparación, respuesta y rehabilitación. Y esta parte nosotros tenemos que trabajar bastante, en todos los sectores, en nuestros servicios, todos los protocolos, lo que sea, vamos a trabajar con este proceso. Preparación, respuesta y rehabilitación. Eso es nuestro trabajo de nosotros. Pero sí en sí es relacionado todo, porque a base de esto también, para preparación tienes de esta mitigación, de estimación de riesgos, tenemos que basarnos en todos estos datos estadísticos para prepararnos. Eso es un trabajo muy extenso, ¿no? Si no, le explico yo de un grosso modo para que puedan entender. A nosotros, el sector salud, nos corresponde lo que es la gestión reactiva. Eso nos corresponde a nosotros. Acá está el componente de la gestión reactiva. Esta parte nos compete a nosotros, ¿no? En la prospectiva, bueno, acá vamos a evitar, en la gestión prospectiva, evitar generar nuevos riesgos. Gestión correctiva, reducir riesgos. Estudio de riesgos desde acá, ¿no? ¿Ya? En gestión reactiva, preparar. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo vamos a responder o asistir? ¿Y cómo vamos a rehabilitar? ¿Ya? Acá vamos a hacer una comparación de los procesos según componente. Por ejemplo, identificación de peligros, análisis de vulnerabilidad, cálculo de riesgos, control de riesgo, se va a estimar. ¿Quién lo corresponde? Gestión correctiva o gestión prospectiva. De igual forma acá, medidas estructurales, medidas no estructurales, ¿qué lo hacen? Prevención de riesgo, reducción de riesgo. También acá trabaja la prospectiva y la correctiva. Y acá, en lo que es preparación-respuesta, es la gestión reactiva. Nosotros vamos a trabajar acá. Nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Hay otros, los niveles de emergencia, como le hablaba. Los niveles de emergencia son 5 niveles de emergencia o 5 niveles de emergencia para la respuesta, ¿no? Primero, nosotros podemos, lo resuelven los gobiernos locales, regionales o un sector. El sector salud puede resolver sus problemas si hay una pequeña emergencia. Digamos, un incendio sucedió el año pasado acá en Cantagallo. Entonces, ¿quién va a suceder? El gobierno regional. No lo va a suceder ni tampoco el gobierno, etc., sino simplemente una región, pues, el 1, el 12, 13. Pueden resolverlo a este nivel, disponibilidad regional, local, nada más. Los niveles 4 y 5 son ya de grandes magnitudes, una emergencia de gran magnitud. Acá puede resolver a nivel nacional, si crea una declaratoria de estado de emergencia a nivel nacional y hasta internacional. Componentes de gestión de riesgo de desastres, como le estaba explicando acá. Gestión prospectiva es un conjunto de acciones que planifican y realizan con el fin de evitar y prevenir la conformación de riesgo futuro, ¿no? Y gestión correctiva es un conjunto de acciones que planifican y realizan con el objetivo de corregir y mitigar riesgo existente. Gestión reactiva, que nos corresponde, es un conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres, ya sea por un peligro eminente o materialización de riesgo. Acá está INDECI, lo que corresponde a gestión reactiva, a nosotros, sector salud. Ahora, en los momentos de una respuesta, acá hay momentos de la respuesta ante una emergencia o desastres, 3 momentos, ¿no? Intervención inicial es la reacción solidaria de la persona misma o familia, la comunidad organizada ante ocurrencia de una emergencia o desastre, que comprende la realización de acciones a base de principios de autoayuda. Eso siempre, hasta en nuestra familia vamos a socorrernos entre nuestros vecinos, entre una población organizada, ¿no? En la primera respuesta son ya instituciones que van a intervenir, como Cuerpo General de Bomberos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, sector salud, la Cruz Roja, ¿no? Los bomberos, otras organizaciones públicas y privadas. O sea, ahí van a intervenir en la primera respuesta. Respuesta complementaria ya son su conjunto de acciones oportunas, adecuadas, temporales, que ejecutan, ¿no? Las entidades integrales del SINAGER, lógicamente que se han conformado con un grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastre de cada entidad, de ámbitos de competencia,
que acá ya como van a rehabilitar, ¿no?, los servicios para continuidad del servicio. ¿Ya? Acá tienen sus subprocesos, como le dije, los subprocesos de preparación. En preparación, ¿qué vamos a tener en cuenta? La información sobre escenarios de riesgo de desastres. Información, ¿no? ¿Qué tiene información? O sea que hay estudios que ya, por ejemplo, como le estoy comentando de SISMI, de todos los hospitales, eso es una información sobre escenarios de riesgo que puede suceder a futuro. Entonces, eso tenemos que tener nosotros en preparación. El planeamiento, tiene que haber un plan, como plan de respuesta hospitalario, como plan de respuesta de los servicios, como comités, todos organizados, ¿no? Va a haber un plan de operatividad continua de las instituciones, de los establecimientos, etc., ¿no? Desarrollo de capacidades de respuesta, nuestro personal, cómo están capacitados, todo tiene que haber acá un rubro, ¿no? Gestión de recursos para la respuesta, vamos a comprar nuestros carpas, nuestros radios, etc., ¿no? El monitoreo de alerta temprana, siempre tiene que haber continuo un monitoreo, ¿no? Una información pública y sensibilización a la población, formar a población resilientes, ¿no?, que están preparados, que están capacitados para sobrevivir, para una supervivencia en ese gran magnitud, ¿no?, de una emergencia de desastre. Ahora acá en lo que es de respuesta, netamente nos corresponde al sector salud, es actuar en el momento, ¿no? Es condición quien conduce, ¿no?, la conducción y coordinación de atención de emergencia de desastre. Acá en este caso, cuando es un gran magnitud, va a conducir INDECI, de ahí a los sectores, ¿no?, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, ¿no? Análisis operacional. Este análisis operacional también lo hace el INDECI, mediante el EDAN, evaluación de daños y necesidades. Ahí van a medir tanto cualitativamente, cuantitativamente los daños que han ocurrido, y según eso, para poder brindar apoyo humanitario, asistencia, ¿no?, sanitaria, ¿no?, búsqueda y salvamento. Acá son grupos ya especializados que van a intervenir, ¿no? En salud, nosotros vamos a intervenir en los hospitales, van a estar preparados, la atención prehospitalaria, hospitalario, ¿no? Las comunicaciones son muy importantes, ¿no? Diferentes radios, los HF, los VHF, los radios tetras, son los únicos que van a estar activos en ese momento, ¿no? La logística de respuesta, ¿no?, toda la implementación que puede haber para responder a esa emergencia, ¿no? Una asistencia humanitaria que no nos corresponde a nosotros, pero a otras entidades que tenemos que conocer con quién trabajar, con el Ministerio de Viviendas, o con, más que todo, que está encargado en asistente humanitaria, con el INDECI, ¿no? Y movilización, hay una ley de movilización que va a movilizar todos los recursos, ¿no? Es una ley de movilización que puedes tú disponer, movilizar tus recursos para esa atención. Es en cuanto a respuesta. En el proceso de rehabilitación es el restablecimiento de servicios básicos y de infraestructura. O sea que si se cae un techo o algún servicio que no está dañado, entonces lo podemos restablecer y dar continuidad a esa atención, ¿no?, sanitaria. Y normalización progresiva de los medios de vida, ¿no?, continuidad del servicio de atención, participación de los diferentes sectores, privados, públicos, poblaciones organizadas. Acá, atención de primera respuesta, es lo que yo le decía, ¿quiénes son los especialistas o las entidades de primera respuesta? En primera instancia a movilizarse, según esta ley, es esta, ¿no?, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo General de Bomberos, sector salud, esta es salud, MINSA, Sanidad, Fuerzas Armadas, privadas, Ministerio de la Mujer, Cruz Roja y población organizada. Son los únicos entidades especializadas de primera respuesta. O sea que nosotros, sector salud, pertenecemos a la primera respuesta, ¿no? Acá hay un plan, bueno, no ha salido no ha salido. Bueno, el Planager es un plan nacional de gestión de riesgos. Como siempre hay un plan nacional, según esta ley se ha creado un plan nacional de gestión de riesgos desde 2014 a 2021. Y estos tienen 6 objetivos principales, pero he enmarcado acá, el más importante es el tercer objetivo estratégico, que es desarrollar capacidades de respuesta ante emergencia y desastres, ¿no? Entonces este objetivo a nosotros nos compete, ¿no?, de desarrollar capacidad de respuesta inmediata y desarrollar capacidad para atención de emergencia y desastres.
Este es el plan AGER. Entonces, a ese objetivo nosotros tenemos que inclinarnos, los sectores de salud. No podemos saltarnos. Este es un resumen de todo. Todavía no termino. Alineamiento estratégico para gestión de riesgo de desastres, ¿no? La política del Estado, como le dije, el Política 32 se ha creado la gestión de riesgo del 2010, y ahí se vamos alineando el dimensión nacional, el plan estratégico de desarrollo nacional, al plan bicentenario, ¿no? Cómo vamos a unir nosotros frente a emergencias y desastres, cómo vamos a trabajar, ¿no? Las políticas nacionales es obligatorio cumplimiento, ¿no? De gestión de riesgo de desastres, los planes nacionales, ¿no? El plan AGER 2014 a 2021, la dimensión sectorial, que nosotros estamos en nuestro plan estratégico sectorial, multisectorial, tiene que estar inscrito qué objetivos o qué acciones vamos a desarrollar nosotros. La dimensión institucional, el plan estratégico, el plan operativo institucional, todo tiene que estar, la gestión de riesgo de desastres tiene que estar ahí incorporado, ¿no? Eso es lo que se trata. Entonces, ¿eso quiénes lo hacen? Nuestras autoridades, nuestros directores, nuestros gerentes, ¿no? Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres en Defensa Nacional. Actualmente el Ministerio de Salud lo que lidera, hay una Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres de Defensa Nacional y de Salud, ¿no? El Ministerio de Salud trabaja transversalmente, me parece bien, ellos están acatando a esta ley firmemente, ¿no? A llegar al Plan Nacional de Gestión de Riesgo. En esa salud un poco hay falencias porque está yendo verticalmente. Ellos no cambian, siguen con su Oficina de Defensa Nacional, no han cambiado y siguen esa metodología y estamos un poco, digamos, mal en esta parte, ¿no? Pero el Ministerio de Salud está avanzando muy bien, pero la intención del Ministerio de Salud es inclinar todos los sectores de salud que se alineen a esta dirección. Ya, acá hay unos planes también planes del Sistema Nacional, ¿qué planes vamos a desarrollar? Por ejemplo, en los hospitales siempre debe haber protocolos, manuales, guías, ¿no? De respuesta de emergencia y desastres, ¿no? Luego otros planes de contingencia por cada evento, plan de respuesta de emergencia hospitalaria, plan de operaciones de emergencia, ya sea regional, ¿no? Entonces gradualmente va inclinándose así el plan. Entonces siempre hay un plan en una institución, siempre si hacemos una guía, un manual de procedimientos, tenemos que inclinarnos a estos planes que existen en nuestra institución. Entonces ahí tenemos que trabajar bastante de hacer como el plan, ¿no? Y basado a esta norma. Acá hay en el artículo 39 del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres hay algunos planes, ¿no? Los planes de prevención, reducción de riesgos de desastres, los planes de preparación, los planes de operaciones de emergencia, planes de educación comunitaria, planes de rehabilitación y planes de contingencia. Acá también en las entidades públicas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional en el Perú, entidades privadas y sociedad civil, en el artículo 16 del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos marca, ¿no? Los ministros, los máximos autoridades responsables de la implementación de los procesos de gestión de riesgo de desastres dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Tenemos que trabajar, ¿no? Las entidades públicas constituyen un grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastres. ¿Qué nos conforman? Los directorios, los asesoros, los gerentes, ¿no? Ellos van a conformar el grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastres. ¿Ya? Esta es más o menos una forma muy resumida cómo se van a organizar de esta manera. Ahí está. Las entidades públicas, ¿cómo se organizan, ¿no? Lo conforman. Primero, bueno, trabajamos en equipo, en conjunto, ¿no? Es un trabajo en conjunto. En todas las emergencias y desastres se va a trabajar en conjunto. El ministerio, todos los ministros, ¿no? Los gobiernos regionales, los alcaldes y los centros de operaciones de emergencia, hay nacional, regional, local y sectorial. Y en el grupo de trabajo en gestión de riesgos de desastres, que lo conforman todos los directorios, los gerentes, ¿no? Van a trabajar los tres juntos. Pero ¿quién les va a asesorar? Va a asesorar siempre el CENEPRED y el INDES, lo va a asesorar. Van a recibir ese asesoramiento. Acá se va a inclinar en el grupo de trabajo, como le dije, todos los asesores de la alta dirección, los órganos de asesoramiento, los órganos de apoyo, los órganos de línea, los otros institutos, organizaciones, van a trabajar con este grupo de trabajo. Ese es en una entidad pública, en una entidad, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a trabajar nosotros en una forma local? Vamos a ver.
ahí está, en plataforma de defensa civil. Por ejemplo, en un distrito, digamos, Comas, entonces la municipalidad va a formar su plataforma de defensa civil. En esa plataforma de defensa civil, todas las organizaciones sociales, las instituciones públicas, los sectores privados, las instituciones científicas, las ONGs, los sectores van a inclinarse ahí. ¿Para qué? Para conformar la plataforma de defensa civil. ¿Quién lo conforma? Los gobiernos locales y regionales. También hay un centro de operaciones de emergencia regional. Ahí se va a trabajar, o local. También, ¿quién se va a asesorar? El INDECI y el CENEPRED. Esos son los asesores técnicos del Estado que nos van a ayudar. Entonces, de esa manera, tenemos que trabajar conjuntamente nosotros, ¿no? Conjuntamente nosotros. No es que nosotros somos un ente aislado, no, con esta ley no, tenemos que trabajar conjuntamente. Esa brecha todavía no asimilamos. Nuestras entidades del sector salud, nuestras autoridades no asimilan, porque creen todavía que ellos lo van a solucionar. No es así. Bueno, acá hay una política nacional que está avanzando, una política nacional de los hospitales seguros frente a los desastres, ¿no? Bueno, este es un decreto recién del 2017 que se ha creado, ¿no? Bueno, acá en el artículo 1 dice, es la aprobación de la política nacional de los hospitales seguros frente a desastres que contienen el plan de acción de 2017 a 2021. Se ha aprobado esta ley, ¿no? El ámbito de aplicación es en todos los establecimientos o en todas las entidades del sector salud, MINSA de salud, en todas las Fuerzas Armadas, en todas las entidades del sector salud, y se va a crear una comisión multisectorial para los hospitales seguros frente. ¿Para qué? Para supervisar todo ese desarrollo, ¿no? Que se va a dar hasta 2021. Acá, avanzando, es un retroceso que han hecho, ya habían tenido, que se ha creado en el 2010, entonces han creado acá en evaluación del Plan de Acción Hospitalario Seguros ante Desastres, en 2010-2015, se ha concluido una evaluación de establecimientos de salud, normativa sobre seguridad de los establecimientos de salud, inversión de seguridad también que se ha invertido, y de síntesis de informe de evaluación de acción de hospitales seguros, en 2015. Ya, acá está. Juntamente en los hospitales de seguros hay la categoría que se ha categorizado un 56, un poquito de adelanto para enseñarles. A nivel de los hospitales, un 46%, a nivel de todos los hospitales, nivel MINSA y de salud, según categoría C. La categoría C es un índice de seguridad hospitalaria, ¿no?, que lo califica de esta manera un 46%, es decir, estamos bajo un nivel hospitalario en categoría, ¿no?, en que no estamos prestos, no está en condiciones de atender, ¿no?, una emergencia masiva. Bueno, acá en MINSA tenemos una categoría de 60%, bastante alto, ¿no?, el mayor. En salud, un 16%, pero en categoría B, el 57%. Bueno, MINSA está un poco con categoría C, entonces eso va a enmarcar en este estudio que se ha hecho de 2010 a 2015. Acá la normativa que se han creado, hay varias normativas, todas las normativas que se ha aplicado hasta hoy en día: sistema de protección del sistema sísmica para establecimiento de salud, inspecciones técnicas de seguridad de edificaciones, infraestructura, de equipamiento, todas las normativas, ¿no?, índice de seguridad hospitalaria. Acá en inversión de seguridad, bueno, dice que se ha invertido esta cantidad, ¿no?, vemos la cantidad de ejecutados desde el 2011 hasta 2015, ha invertido bastante en lo que es en el aspecto de lo que es seguridad funcional de los establecimientos de salud y análisis de vulnerabilidad de establecimientos de salud, en seguridad estructural y no estructural del establecimiento de salud. O sea que se ha invertido bastante porcentaje, más que todo acá en seguridad estructural y no estructural. Bueno, nosotros sabemos en cada entidad si realmente se ha invertido, ¿no?, esta mejora que se ha hecho. Acá hay otros, un síntesis, en qué síntesis han llegado en el plan de acción de los hospitales seguros del año 2010 a 2015. Dice que se elaboró la Política Nacional de los Hospitales Seguros frente a los desastres, aprobada mediante Decreto Supremo 009 del año 2010. Se realizó, dice, la coordinación con los gobiernos regionales para la adopción de la estrategia de hospitales seguros y para su implementación y desarrollo, y se promovió también la incorporación de acciones y actividades en los planes estratégicos y operativos institucionales de
de los dependientes de los servicios de salud. Se impulsó la evaluación de los establecimientos de salud para determinar su grado de seguridad ante desastres. Nosotros no lo sabemos si realmente todo esto se ha cumplido o no, ¿no? Acá hay un poquito de hacer recordarles, ¿no?, el efecto del fenómeno del niño costero que sucedió, cuántos daños que ha ocasionado el 2017, ¿no? Año pasado, acá vemos que se ha declarado el estado de emergencia en estos departamentos, varios, ¿no? ¿Cuántos hospitales, por ejemplo, quedan inoperativos? En Ancash 6 hospitales o establecimientos de salud, ¿no? En Cajamarca 3, en Ica 1, en Lima 4 hospitales, en Piura 2, en total 16 hospitales a nivel nacional. Daños que ha ocasionado, ¿no?, este evento, ¿no? Acá están fallecidos, total 133 fallecidos en todo eso, en diferentes departamentos, ¿no?, más en Ancash, ¿no? Y atenciones de salud de igual manera. Se han atendido bastante. Ahora hay una política nacional de los hospitales seguros frente a los desastres de 2017 a 2021. Ahora recién se está trabajando en ¿no? Los objetivos, son 3 objetivos importantes que se han marcado: fortalecer la regulación para la educación del riesgo y preparación de los establecimientos de salud ante situaciones de emergencia y desastres, impulsar intervenciones para mejorar los niveles de seguridad frente a desastres en los establecimientos de salud existentes, desarrollar las competencias en el recurso humano del sector salud, en instrumentos y metodologías para la implementación de la Política Nacional de Hospitales Seguros frente a desastres, y cada uno con sus actividades, ¿no? El objetivo general con su objetivo específico acá es fortalecer el Comité Nacional de Hospitales Seguros frente a desastres. Acá está: reorganización del Comité Nacional de Hospitales Seguros frente a desastres, aprobación del reglamento interno del Comité Nacional de Hospitales Seguros frente a desastres, aprobación de los planes de acción e institución de los hospitales seguros frente a desastres. Todas estas actividades se van a ejecutar. Ahí está. Elaboración de criterios, incorporación de criterios de estándares, todas las normas, todas estas acciones, estas actividades se van a realizar, ¿no? Acá hay otro de Objetivo General 2, ¿no? Su específico de Objetivo General 2: estandarizar y desarrollar instrumentos de evaluación de seguridad de establecimientos de salud, ¿no? Todas las actividades: elaboración de norma sobre la evaluación de seguridad de establecimientos de salud, elaboración de norma de seguridad de los servicios médicos de apoyo de laboratorio, diagnóstico y otros, elaboración de normas sobre continuidad operativa de los establecimientos de salud, aprobación de los planes de operaciones de emergencia, elaboración de los planes, todo un plan que se va a elaborar hasta el 2021, ¿no?, de todas las entidades. Ya, gracias. También acá hay los objetivos específicos: evaluar las condiciones de seguridad de los establecimientos de salud, ¿no?, evaluación periódica, las actividades, evaluación periódica de seguridad hospitalaria, según índice de seguridad hospitalaria dentro de los 2 años, ¿no?, hasta 2019, evaluación de categoría C, los hospitales con categoría C de los índices de seguridad hospitalaria, ¿no? Entonces acá hay también evaluación de los establecimientos, y todas estas actividades que se va a realizar, ¿no?, en este Plan Nacional de Hospitales Seguros frente a emergencias y desastres. Sí, las actividades, este es el objetivo 3, fomentar el nivel de activo de incorporación de reducción de riesgos ante situaciones de emergencia y desastres. Las actividades: capacitación de directivos y funcionarios sobre fundamentos para la reducción de riesgo de desastres en establecimientos de salud, capacitación de los directivos, puros directivos, ¿no?, presentación de experiencias exitosas, bueno, una capacitación más que todo para me parece para los directivos, pero me parece para la parte operativa de los servicios no lo he visto, creo. Me parece un poco también este plan muy interesante, pero falta agregar. Es cierto, como, bueno, para terminar, ¿no?, para terminar, la exposición es un poco el Plan Nacional de los hospitales frente a emergencia y desastres, de los hospitales seguros hasta 2021. Más que todo son capacitación para los directivos, para los gerentes, pero nunca ha llegado en la parte operativa, por ejemplo en los servicios de emergencia, en los servicios de ambulancia, en los servicios de medicina, en todos los servicios nunca ha llegado, porque de repente esos documentos quedan bajo el escritorio, ¿no? Ese es el gran problema hasta hoy en día, ¿no?
Esa es la situación de nuestros hospitales, ¿no? Y la realidad, lamentablemente, a nivel nacional, del sector salud. Bueno, yo concluyo mi exposición y de repente queda también para ustedes, para que puedan revisarlo, leerlo detenidamente. Gracias.